¿Cómo están? Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice, a la siguiente función, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Nos dan esta función que es un polinomio, una función de tercer grado, y básicamente lo que nos pide es encontrarme ese conjunto de valores, ese intervalo de valores donde la función tiene una pendiente positiva, es decir, que es creciente, y también los intervalos, ese conjunto de valores donde la función es decreciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí ya tenemos los pasos. Primero tenemos que tener muy claro cuál es su dominio, crear los primeros puntos críticos que nos van a ayudar a dividir los intervalos, dividir esos intervalos y analizarlos cada uno de ellos, y por último verificar en la gráfica. Nosotros con simplemente ver la gráfica ya podríamos saber dónde crece y decrece, pero la idea es aplicar cálculo para encontrar esos intervalos. Bien, lo primero, al darnos cuenta que esta función no tiene ningún tipo de restricción en su dominio, decimos rápidamente que su dominio son todos los reales. Es decir, x puede tomar cualquier valor del conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Ya sabemos dónde se grafica la función. Ahora procedemos a encontrar los primeros puntos críticos. ¿Qué es lo que debemos hacer para encontrar los primeros puntos críticos? Pues lo siguiente. Hallar la primera derivada a cero, porque de esa manera vamos a encontrar, como nos dice aquí, los puntos críticos. La primera derivada no es muy complicado, vemos que es x elevado al cubo menos 3x menos 2, entonces el exponente tiene que bajar a multiplicar, esto es una constante por una función, se mantiene la constante, se deriva la función, y por último la derivada de la constante es 0. Lo tenemos acá, y sí, el 3 lo bajamos a multiplicar, restamos unos exponentes, la constante se mantiene, y la derivada de menos 2 me da 0. Por ende, la primera derivada de la función es, como la podemos apreciar acá, 3x al cuadrado menos 3. Listo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer para hallar los primeros puntos críticos? Igualar, me dicen, 0 esa primera derivada. Rápidamente lo hacemos. 3x al cuadrado menos 3 lo igualo a 0 y me quedaría lo siguiente. Me quedaría que este 3 negativo lo paso al otro lado con positivo. Este 3 que le está multiplicando al x al cuadrado lo mando a dividir. 3 entre 3 me da 1. Pero x sigue estando elevada al cuadrado. No tiene que quedar elevada al cuadrado, tiene que estar completamente despejada. Por ende, ese cuadrado lo paso con más menos una raíz y me quedarían dos resultados. Es decir, al igualar la primera derivada a 0, encontré que x puede tomar dos resultados. Esos dos valores que puede tomar x son los primeros puntos críticos para mí. Ya lo encontramos. Hallamos la primera derivada, la igualamos a 0, resolvimos esa ecuación y ya tenemos los primeros puntos críticos. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer, después de haber encontrado los primeros puntos críticos, vamos a hallar los intervalos. El dominio que encontramos hace un momento y estos primeros puntos críticos nos van a ayudar a dividir los intervalos de la siguiente manera. Vamos a trazar una recta en la que vamos a colocar todo el dominio de la función y estos puntos críticos, y esos nos van a ayudar a separar los intervalos, como podemos apreciar acá. El dominio dijimos que era desde menos infinito hasta más infinito. Los dos puntos críticos que encontramos fue el menos 1 y el 1 positivo. Entonces esto me permite agrupar. Aquí tengo un intervalo desde menos infinito hasta menos 1, tengo otro intervalo desde menos 1 hasta más infinito y el último desde 1 hasta más infinito. Bien, entonces, como ya tengo claro cuáles son los tres intervalos, lo único que tengo que hacer es elegirme un valor de cada uno de estos intervalos. Al elegirme un valor de cada uno de estos intervalos, lo que hacemos es verificar si la primera derivada, una vez yo lo reemplace un valor de este intervalo en la primera derivada y me salga positivo, es decir, mayor a 0, pues voy a decir que crece. Si me sale negativo, voy a decir que decrece. No es nada del otro mundo. Ya estamos a punto de llegar a la solución y lo hacemos. Por ejemplo, de este primer intervalo me elijo el menos 2. El menos 2 se encuentra dentro de este intervalo. Del menos 1 hasta el 1 positivo me puedo elegir el 0 y del 2. ¿Qué hago con esos valores? Como nos dice acá, lo reemplazo en la primera derivada. ¿Cuál era mi primera derivada? La de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces ahí reemplazamos, donde había x coloco el menos 2, el valor que estoy evaluando, y me sale que la primera derivada es 9 positivo. Recordemos, si me sale positivo, digo que crece. Entonces, ¿qué diríamos? Que la función crece en ese valor que estoy reemplazando, es decir, crece en el menos 2, pero también crece en todo el intervalo del cual sacamos al menos 2. Es decir, en todo este primer intervalo, la función es creciente. Ya sabemos que crece en todo ese primer intervalo, entonces colocamos la respuesta. La función crece desde menos infinito hasta menos 1. Y así, de la misma manera, vamos a ir analizando los otros intervalos. Como por ejemplo, del medio. Elegimos el 0, lo reemplazo en la primera derivada. 3 por 0 al cuadrado menos 3, me da simplemente menos 3. Menos 3 es menor que 0. Si la primera derivada me sale menor que 0, decrece. Ya sé que en este segundo intervalo la función va a decrecer. Y entonces coloco la respuesta. Decrece desde el menos 1 hasta el 1 positivo. Y en el último, reemplazamos el 2, me salió positivo. Si me sale positivo, la teoría me dice que crece. Entonces crece en el 2 positivo que acabo de reemplazar, pero como el 2 representa todo este intervalo, crece en todo ese intervalo. Ya sé entonces qué sucede en estos tres intervalos que acabo de encontrar.
En los dos extremos crece y en el intervalo del medio decrece. Listo, encontramos la respuesta. Lo único que haríamos ahora sería verificar nuestro resultado. ¿Y cómo lo podemos verificar? Pues con la gráfica, ¿no? Por eso es que hemos colocado la gráfica aquí al final y la apreciamos ahí. Esta sería la gráfica de la función que la hice en GeoGebra. Como nos podemos dar cuenta, efectivamente crece hasta el -1, aquí se encuentra el -1, del -1 hasta el 1 positivo decrece y efectivamente decrece, y desde el 1 en adelante vuelve a crecer. Desde el 1 hasta el más infinito nosotros habíamos dicho que crecía y aquí en la gráfica lo estamos apreciando. Entonces, recapitulando, tenemos que encontrar el dominio, hallamos los primeros críticos igualando a 0 la primera derivada. Estos son valores que hacen que la pendiente de la recta tangente a nuestra curva sea igual a 0. Es muy importante, por eso es que buscamos estos valores. Una vez encuentro esos valores, divido los intervalos con el dominio y esos valores críticos, me elijo un valor de cada uno de estos intervalos, los reemplazo en la primera derivada, digo que crece, si me sale negativo digo que decrece y listo, terminamos el ejercicio.